apoyar esta reforma, Camila. Por esa razón está con nosotros la presidenta de la regla fiscal, Astrid Martínez, que todos los economistas, que incluso exministros, exviceministros, la gente de ANIF, de Desarrollo, están diciendo aquí se podrían estar volando la regla fiscal en un futuro si se aprueba este proyecto. Por eso quiero saludar a la presidenta Martínez aquí en los micrófonos de Blue Radio. Presidenta Martínez, mil gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Camila. Doctora, no se preocupe, doctora Martínez. Y entonces, frente a estos pronunciamientos que pues se acaban de generar del ministro Bonilla en Cali y del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, desde la regla fiscal, ¿ustedes se sienten tranquilos de que económicamente las finanzas del país estarán a salvo si se aprueba esta reforma de transferencias supeditada a una que determine que en las regiones los mandatarios van a tener muchas más funciones y que, como dice el presidente, esa transferencia de presupuesto va a ser gradual y no inmediatamente? Lo que dejaría tranquilos a los analistas del CARF, a los miembros del CARF, que yo actúo como vocera del comité de expertos y su grupo técnico, es ver desde un principio cuáles son las obligaciones del gobierno nacional y cuáles son las de las entidades territoriales, para tener una base cierta de que cualquier propuesta de cambio de la norma actual no conduce a una necesidad adicional de endeudamiento y a un incumplimiento de la regla fiscal. Eso no lo vemos. El monto del que se habla no tiene ningún sustento basado en ese tipo de análisis. Doctora Martínez, y en tema de magnitudes, de porcentajes, viendo cómo viene el gasto del país, la deuda, todas las variables más importantes que ustedes analizan, yo sé que la cogemos así en caliente, pero ese cambio de 46% a 39% ¿da más sentido? ¿Sigue por las críticas que ustedes tienen o todo permanece igual? No, nuestro análisis no cambia con esos porcentajes. Se ha hablado de porcentajes en la misión de descentralización del 37% que tenía alguna base analítica y otros números, pero nosotros simplemente los números que nosotros hacemos son cuáles son las proyecciones de transferencias durante los próximos 10 años de ingresos corrientes de la nación a las entidades territoriales. Y cualquier cosa que esté por encima de eso lo que crea es una necesidad adicional de deuda. ¿Por qué? Porque el gasto hoy es muy inflexible. No hay manera de que el gobierno nacional asuma esa obligación adicional sin aumentar el déficit a financiar y sin contraer más deuda. Y nosotros estamos pegados al ancla de deuda, que es uno de los componentes de la regla fiscal, y tiene el otro componente que es cuál es el déficit. Entonces esas dos dimensiones cambiarían con cualquier modificación de la norma actual. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal que usted preside es un organismo técnico que está adscrito al Ministerio de Hacienda, que es independiente y que precisamente se encarga de verificar que los recursos que tiene la nación se usen de manera responsable y que no se exceda el gasto y el endeudamiento. Digamos como que esa es la función de la regla fiscal, del comité del organismo que usted preside. Entonces, por eso es tan importante pues lo que usted está diciendo frente a esta discusión, que es política, sin lugar a dudas, y que es una deuda, dicen desde el Ministerio del Interior y desde el Congreso de la República, de la Constitución del 91, que no realmente se ha materializado esa descentralización y esa posibilidad de que las regiones tengan la capacidad de tomar decisiones. Entonces,
Si se aprueba, ya sea como lo anunciaron en un principio o con las negociaciones y demás, ¿qué es lo que concretamente puede pasar para que nosotros como colombianos sepamos cuáles serían las implicaciones? Porque se nos está diciendo, mire, aprobarlo implica que el alcalde en Barranquilla, que Oscar pues defiende mucho porque esa es su ciudad, pueda tomar decisiones frente a cómo se invierten en ciertos recursos en educación y no tenga que venir a Bogotá a tocar la puerta y a pedirle al Ministerio de Educación que por favor le ayude con la aprobación de cierto presupuesto para comprar unos pupitres o construir una escuela o lo que sea. Entonces se ha vendido lo positivo de esa descentralización, pero poco se nos ha dicho, y es lo que quiero pedirle a usted, doctora Martínez, es ¿cuáles serían las consecuencias tangibles de eso en términos económicos para nosotros los ciudadanos? Para los ciudadanos y en general para los agentes de esta economía, pues, lo que se puede prever es que aumentaría el costo de la deuda. Por otro lado, la proporción del gasto que se dedica al pago de intereses sería incremental, y eso haría que quedaran menos recursos para financiar otros gastos. El mensaje central nuestro es: estamos en un escenario en el cual tenemos un gasto muy inflexible. Si cualquier modificación en esa norma va a requerir más recursos, ya sea por la vía de mayor deuda o por la vía de una reforma tributaria. Nosotros los economistas siempre decimos que no hay almuerzo gratis. Si hubiera espacio de flexibilidad del gasto, sería otro escenario. Si no tuviéramos esos niveles de déficit tan altos, heredados de la pandemia que se ha venido tratando de consolidar, el gobierno nacional ha respetado la regla fiscal hasta ahora, pero cada vez sería más difícil, y todos los analistas, nuestros acreedores, están analizando ese hecho. Vamos a estar en una circunstancia en la cual se va a incumplir la regla fiscal y la deuda nos va a costar más y vamos a perder posiblemente algunas fuentes de financiamiento. Entonces sí es una situación muy delicada desde el punto de vista de todas las necesidades que satisface el gasto público del gobierno nacional central. Presidenta Martínez, de todos los expertos y exministros que están participando de esta discusión, hay otra crítica que, a mí en lo personal me parece razonable, pero quiero oír su reflexión y es la siguiente. Están diciendo, esto es una modificación de los cimientos del Estado, de las obligaciones del Estado, muy estructural, pero no se está cambiando nada del sistema tributario. Los impuestos departamentales y municipales permanecen intactos. Entonces, ¿a usted le hace sentido que no se reforme el sistema tributario al compás de esta reforma a las transferencias? Sí, no tiene sentido empezar por el final, porque pues la discusión de descentralización y de profundizar la descentralización, yo personalmente la comparto, pero hay que partir de toda esta reforma política que también se está proponiendo, ver cuál es el rol del gobierno nacional central, cuál es de las entidades territoriales, qué esfuerzo fiscal pueden hacer las entidades territoriales para cubrir parte de sus necesidades, qué otras fuentes tienen como el sistema general de regalías. En el Plan Nacional de Desarrollo se propone tener una mirada conjunta de las distintas fuentes para financiar los distintos gastos, los más importantes de educación y salud, y cómo cerrar las brechas. El cierre de brechas también tiene que ver con un rol del gobierno nacional central. Pero si no va a tener recursos o va a tener recursos limitados, pues tampoco se va a poder lograr ese objetivo. La reforma de los impuestos territoriales es una tarea pendiente hace tiempo. Entonces hay que completar esas tareas simultáneamente, así que hagan parte del mismo análisis de competencias y recursos y capacidades, porque pues las capacidades de las entidades territoriales son diferenciadas. No todas las entidades están en capacidad de recibir más recursos ni de asumir nuevas competencias.
Presidenta Martínez, yo le hablo desde Medellín y el gobernador de Antioquia, que ha sido uno de los grandes promotores de la autonomía fiscal regional, dijo esta mañana en los micrófonos de Blue Radio que él, bueno, no soy absolutamente fiel a sus palabras, pero pues la idea que dijo es que no está de acuerdo porque, y él es economista, aclaro que además el gobernador es economista, que él dice que no está de acuerdo porque aquí se están desconociendo las dinámicas regionales, porque no se conoce bien cómo funcionan las cosas en las regiones. ¿Usted cree que aquí se está desconociendo de alguna manera o han pensado de alguna manera que hay desconocimiento de cómo funcionan las cosas en las regiones? Realmente yo no podría contestar esa pregunta porque no tengo el detalle de esas dinámicas. O sea, lo que uno pensaría es que Antioquia es uno de los departamentos más desarrollados, que Medellín es una de las entidades territoriales con más capacidades de asunción de competencias. Entonces, nosotros no podemos entrar en ese detalle de quién sí y en qué segmento sí del sistema general de participaciones, en particular lo que tiene que ver con educación, que es el gran componente del sistema general de participaciones, qué necesidades tiene Medellín en ese aspecto y de qué manera podría asumir competencias como, por ejemplo, el renglón de universidades que está hoy en el Gobierno Nacional Central. Entonces, ese tema es importante, claro. En todo el sistema general de participaciones pues hay unos esquemas de asignación, hay unas leyes que desarrollaron los principios constitucionales y definieron cuáles son los porcentajes y para qué objetivos, y concurren con cuáles recursos. O sea, tenemos que hacer ese análisis segmento por segmento para identificar efectivamente cuáles son las fuentes y cuáles son los usos que se les están dando a los distintos componentes de ingresos que tienen las entidades territoriales. Pero no me corresponde a mí llegar a ese análisis tan fino. Claro, y entendemos, pero entendemos sobre todo la preocupación entonces que se plantea desde el Comité de la Regla Fiscal, si se aprueba, como efectivamente va a suceder, este proyecto de transferencias, así sea del 39% del Ejecutivo a las regiones. Presidenta de la Regla Fiscal, Astrid Martínez, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio y explicarnos desde su entidad, que es precisamente la que se encarga de mirar que estemos manejando bien las finanzas de nuestro país, pues cuál es la preocupación que tienen sobre este proyecto que avanza en el Congreso de la República. Feliz resto de día para usted. Gracias, Camila. Camila, y uno leyendo